Siempre vas a ser gato. Siempre vas a ser gato. Por más que no. Cara de gato. Esto pasa cuando un codo lo apretás y lo aflojás muchas veces, ¿ves? Ya va con la mano. Se estira y para lo que menos sirve es para probar la herramienta. Pero como yo no soy tester, no sé de esto.
dice, no menos de 150 agujeros. Y esto está reclavado. Se apoyó la picolor y se aflojó solo. Qué hijo de puta. Deja de llorar. Deja de llorar por mí que no lo merezco. Es verdad que fui con otra mujer a ver el concierto. Basta de llorar. Déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo. Hoy vas a saber que podría suceder que duro él te retara por primera vez. Siempre vas a ser el gato. No será de pesado, porque a vos te llama aquel. Anda pensando algo urgente, porque la fama se te va. Será desde la cante. Hola. Sí, ¿qué tal? Vengo a hacer una denuncia. Sí, señor, ¿de qué tipo? No, hay un chabón que se burla de todos tus videos. Ah, bueno, lo vamos a mandar a la policía cibernética. Ay, 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 ay. Señor, ¿y de qué tratan sus videos? ¿Cómo de qué tratan mis videos? ¿Cómo de qué tratan mis videos? ¿No conoces al mejor y más popular tester de herramientas? Mantecol, ¿cómo? No, no, el mejor todavía. ¿Usted? ¿Leno? Sí, soy yo. ¿Qué lo notaste? No, por la camioneta roja. Parece que es inminente que el dólar me quiere romper los dientes. Cuando quieras te espero, ya sabéis. Venite a mi cancha. Hay un canal de YouTube que se llama Párense de Mano. Te cae mal un chabón, te rompe la gorra ahí nomás, en el ring, con protección, todo bien. 3 rounds. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Lo mato si lo agarro. Yo rompo máquinas, no sabes lo que. No, a mí me han dicho, probala tranquilo, probala, dale con todo. Yo te la hago pelota si la agarro. ¿Estás seguro? No se ha roto, no se ha roto. Porque no tenés una mierda de juego para romper. Mira señora, no me trajo el agüita para tomar unos matecitos.
sombra gris sencilla, a caballo de viento. No te la des de pesado. Ese sería yo. Es el cheto millonario. No se junta con los negros. Listo, a ver, terminamos. Benicio entonces. Tratar de convivir. Inútil recinto, todo sin alegría. Como Jay, el peloncito. Sin alegría. En el cuarto de papiro. No, porque yo en época de pandemia hice 150 agujeros con la mecha de 100 y esto está reclavado mal. Le arrimó la picolora y se la aflojó. Puta madre, qué mala suerte. Y para que se clave. No se clavó. Es tan fiel el acero que no se clavó. Pero más, no te pases de listo. Pobre vieja. La vuelve loco el pibito. Estos codos se despintan porque son chotísimos. La tenés que ganar. Una pasadita de aquí. Estamos bien. Ponerlo al sol, que se seque el muñeco.
de llorar. Ahora sí estoy caliente, loco. Ahora sí estoy caliente. Esto en época de pandemia hizo 250.000 agujeros. Ahora van a ver cómo mi pico del oro duró de 16 pulgadas va a hacer lo posible por aflojarlo. Vamos a posicionar, que quede el botón bien para los boludos. Trani a vos, que te hagas el boludo, que quede el botón bien. 250 roscas. Le di, esto está recontraclavado mal, en pandemia. Estaba haciendo un testeo de cómo agujerear una mecha gigante. Bueno, el encastre, bla 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 bla, de la SQD, PP. Bueno, nada. No tengo aspiraciones que lo afloje. La de 16 Durol está recontraclavado. Como este canje, digo, como se puede de duro. Así que bueno, nada, le voy a dar a ver. Pero no esperen que yo lo pueda aflojar. La idea no es aflojarlo, es ver cómo mueve. Porque si se fijan bien, tiene los dientitos uno en un sentido y el otro en el otro. Eso es para que muerda. Como si fuese una piraña. Para los que les gusta la pesca, una piraña. Bueno, ahí vamos, no estaba tan clavado. Sí, estaba recontraclavado. Pero el poder de mordida que tiene esta pico del oro Durol, de, si no conté mal, 48 posiciones, yo no tengo para nada. La verdad, estuvo tirado a la intemperie en la puerta de mi taller, ahí, de mi galpón, de mi laboratorio. Y yo lo que menos me imaginé es que se iba a aflojar así, boludo. ¿Vos también te emocionaste, loco? Cosas que pasan, decía la radio. Esto, ¿cómo carajo lo limpio? Porque quieren que... No, está re robada la ropa. Así que parece que se cubrió todo. Nos vamos a retirar aquí. Esto porque me están haciendo reutilizar un pedacito de carne. No tengo ganas de tiempo ahora, porque ya avancé. Evolucioné. Y no corto un pedacito. Es más fácil limpiar esto que cortar un niple tan cortito. Entonces, bueno, recién hice uno de 16, capaz subo el video. Con la roscadora no tengo drama, pero como está raro.
cruce en el oeste, no, arranca con la trucha. Ya ahora sí, se sabe. Declaraciones de la comunidad. Cuando me lo cruce en el oeste. Pará, en el oeste. ¿Qué? Si me agarrás en zona sur, ¿no? Zona norte tampoco. Dale, loco. Parate, no. Pero mano a mano, nada de cosillas. Y yo también dejo la barreta. Dejo la barreta. Para los amigos que me dicen que haga una parodia con N. Rucci, la Pico del Oro, les anticipo que la que estoy usando para cocinar, esa no se toca. Esa no se toca. Hay una que Agustincito no me pidió que la mande. La voy a modificar. La voy a hacer yo, Pico del Oro decente. Con mejor grip, que no gatille los dedos. Así que bueno, voy a ver si... Es cuestión de tener un poco de tiempo y ya. Este nimble ustedes lo ven así feo, pero bueno, es lo que hay, es lo que me dijeron que ponga. Ahora una limpiecita y pinturita epoxi y se acabó. El señor el ex marido era un viejo plomero de barrio, sabe mucho. Y yo mañana para acá creo que no vengo porque tengo una inspección. Si me la llegan a confirmar, ya, para acá no puedo ir. Pero bueno, el viernes cuelgo el termotable.
secando ese guitargirio. Tendría que ver ahora, una vez que lo monto, cuánto bajo para hacer el muñeco de llegada a la cocina. Ya. Uy. Digo yo.